Saludos suscriptores, ¿cómo está? Espero que bien, bastante bien. Hoy hablaré sobre un versus entre dos personajes de sus versión videojuegos. Me refiero a Batman y Albert Wesker. Espero que disfrute mucho este video. ¿Quién ganaría entre Arkham Batman versus Albert Wesker, Resident Evil? Fuerza. Wesker gana. Debido al prototipo de virus T que corría por sus venas, Wesker inmediatamente sobrehumano, levantó casualmente a Chris con una mano, envió a Chris volando con una patada a través de una puerta de metal cerrada y envió a Gil volando a través de una habitación grande con una patada, arrojó a Chris y Sheva, golpea el pecho de Spencer. Mientras que Arkham Batman pudo rompen los huesos de los matones, fácilmente levantan a los tipos con una mano y rutinariamente se enfurece con todos los tipos y los envía volando por todas partes, arranca fácilmente las rejillas de ventilación de metal de las paredes y lucha contra el cocodrilo asesino, Bane, Deathstroke, matones mejorados por Venom varias veces, incluso Joker mejorado por Venom, etc. En resistencia, Wesker gana. Wesker ignoró directamente las balas y le prendieron fuego, así como solo en lava y, aunque le dolía, en realidad no le quemaba la piel. Y se ha recuperado de varias explosiones de RPG, a quemarropa en su rostro, mientras que con Arkham Batman tiene golpes de armas contundentes, golpeado por un automóvil a toda velocidad, caídas de varios pisos y explosiones muy bien, también ha seguido luchando después de recibir golpes de los robots de Riddler, el cocodrilo asesino, Bane, el Joker y los matones mejorados por Venom y la gran planta monstruosa de Poison Ivy. Entre otras cosas muy impresionante. Velocidad. Wesker gana. Velocidad. Bueno, Wesker es más rápido, simplemente es como, sí, Batman es rápido, pero no para compararlo con la velocidad de Wesker, es lo que lo hace tan difícil de ser, es lo que lo hace aterrador, es lo que lo hace tan malditamente casi imposible de vencer realmente. Su velocidad se describe como hiperacelerada y eso se debe a que en ráfaga corta se mueve tan rápido que realmente parece que se está teletransportando por todas partes. Y puede esquivar balas mientras se acerca a los tiradores y cruza grandes distancias casi al instante. Es un juego de niños para él. Mientras con Arkham Batman esquivaba e invadía rutinariamente los disparos incluso de tiradores muy hábiles como Jason y Deadshot, y ha esquivado misiles y explosiones a quemarropa de los cohetes y lucha contra Deathstroke y Copperhead. En inteligencia, Arkham Batman gana. Entre Arkham Batman y Albert Wesker, Arkham Batman es más inteligente, aunque ambos son considerados genios por derecho propio. La superioridad intelectual de Batman se basa en su versátil trabajo de detective, planificación táctica e ingenio, mientras que la brillantez de Wesker se centra estrechamente en la biología, la bioingeniería y la manipulación estratégica. Las hazañas de inteligencia de Arkham Batman, un detective más grande del mundo en la práctica. A lo largo de los juegos de Arkham, Batman resuelve las elaboradas salas de rompecabezas del acertijo, descifra los mensajes de Azrael y reconstruye las escenas del crimen utilizando la ciencia forense. Esto muestra su capacidad para procesar grandes cantidades de datos y conectar pistas dispares. Improvisación estratégica. Cuando se enfrenta a enemigos poderosos como Bane o el Señor Frío, Batman no depende de la fuerza bruta. En cambio, observa y explota sus debilidades únicas y utiliza su entorno en su beneficio. Innovación tecnológica. El Batman de Arkhamverse es un hábil inventor que construye sus propios dispositivos y piratea varios sistemas de seguridad y computadoras con facilidad. Su ingenio es su mayor fortaleza, lo que le permite vencer a los oponentes con habilidades sobrehumanas. Mientras que las hazañas de inteligencia de Albert Wesker, maestro en virología y bioingeniería. Wesker es un prodigio natural en ciencia genética y armas biológicas, con un doctorado en virología a la edad de 17 años. Su profundo conocimiento científico es la fuente de sus habilidades sobrehumanas y sus planes para alterar el mundo. Maestro manipulador y táctico. Como agente doble de Umbrella Corporation, Wesker orquestó los eventos de múltiples juegos de Resident Evil, manipulando a aliados y enemigos por igual. Su planificación a largo plazo y su capacidad para jugar en todos los lados demostraron su extrema astucia. Si bien Wesker es un genio especializado con un coeficiente intelectual muy alto, su brillantez se centra estrechamente en un solo campo de estudio. La inteligencia de Batman es más amplia y adaptable.
Su destreza mental, junto con su voluntad de aprender y evolucionar constantemente sus métodos, le da una ventaja intelectual significativa. Wesker está muy convencido de su propia infalibilidad. Batman asume que sus oponentes son más inteligentes de lo que realmente son y planea en consecuencia, lo que le permite dominarlos incluso antes de que se enfrenten. Combate cuerpo a cuerpo. Las ventajas de Arkham Batman. Mientras que Batman es humano, Batman tiene un amplio entrenamiento en varias artes marciales y estilos de combate, lo que le permite luchar contra oponentes hábiles. Mientras que con las ventajas de Wesker posee fuerza, velocidad, agilidad y durabilidad sobrehumanas, como resultado del T-Virus que se inyectó, su velocidad y regeneración dificultan que Batman aseste un golpe decisivo o realice ataques durante el tiempo suficiente. Punto para ambos, aunque Arkham Batman es mucho mejor en el combate cuerpo a cuerpo. Cara a cara. Lucha directa, sin preparación. Wesker arrolla. Los artilugios de Batman no golpean lo suficientemente fuerte, y la esquiva de balas de Wesker hace que las herramientas a distancia sean casi inútiles. Wesker probablemente lo agarraría por el cuello antes de que Batman termine su línea de Soy Batman. Batman con preparación, cláusula clásica de Batman. Batman gana. Ha luchado contra metahumanos más rápidos y fuertes, Flash, Killer Croc, Clayface, Bane. Investigaría el virus, prepararía un desestabilizador y usaría artilugios para ralentizar a Wesker. Piense en guantes de choque para interrumpir su sistema nervioso, granadas de congelación para bloquear las articulaciones, tal vez incluso un contrasuero sintetizado para acabar con él. Ventaja psicológica. Batman explota la arrogancia del Wesker. Wesker siempre subestima a los meros humanos. Eso es básicamente escribir su propio obituario contra alguien como Bruce. En conclusión, Albert Wesker, Resident Evil 5, probablemente ganaría debido a su velocidad, fuerza y durabilidad sobrehumanas, que están mucho más allá de cualquier cosa que Batman, Arkham, pueda contrarrestar en una confrontación directa. Si bien Batman tiene habilidades y artilugios superiores, los físicos mejorados de Wesker le permiten bombardear y abrumar a los oponentes antes de que puedan usar su equipo de manera efectiva. Sin preparación, un Wesker sediento de sangre ganaría decisivamente al abrumar a Batman, con sus capacidades físicas superiores. La única esperanza de Batman sería sobrevivir, comprender los poderes de Wesker, e idear un plan a lo largo de múltiples encuentros para debilitarlo antes de que pueda ser derrotado.